Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a pasar a nuestra segunda sesión. Ahora vamos a estar platicando acerca de redes sociotécnicas y entrevistas semiestructuradas. Como se recordarán, en la anterior sesión habíamos conversado acerca de la importancia de poder clasificar nuestra innovación, porque no es lo mismo trabajar en una innovación radical que una innovación incremental. Una innovación de procesos requiere probablemente menos confidencialidad que una innovación de productos y es muy importante tener claro qué es lo que hace que mi innovación sea superior, diferente y novedosa respecto a las demás. Y esto se manifiesta principalmente en esa relación precio-desempeño, ¿verdad? Y de plano, necesitamos identificar ese campo en donde se va a hacer la innovación, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho una pequeña recopilación de lo que hicimos en la sesión anterior, vamos a pasar a lo que nos compete ahora. Bueno, hay una cosa que normalmente pasamos por alto cuando estamos hablando de innovación. Muchas veces nos centramos en el proceso o en el producto o el modelo de negocio, cuando en realidad lo más importante muchas veces es que la innovación funcione en redes. Son redes en donde se establecen relaciones de complementariedad, de crear sinergias, porque por medio de esas relaciones se generan todo ese flujo de recursos que a mí me ayudan a poder materializar mi idea. Piensen, por ejemplo, en una innovación que es radicalmente nueva, que no tiene cadena de valor, no hay gente con las habilidades necesarias para poder materializarla, probablemente no hay clientes o usuarios aún establecidos. Entonces tengo que montar esa red de relaciones. De alguna manera necesito tener claro qué es lo que yo estoy aportando a estas redes y también es importante tener claro qué es lo que yo espero para poder generar esas relaciones de sinergia que materialicen mi innovación. Ahora bien, esto es importante no solo desde un punto de vista estratégico, sino también desde un punto de vista práctico. Las tecnologías frecuentemente son modulares. Las tecnologías o productos que tal vez no son intensivos en tecnología son modulares. Esto quiere decir que lo que yo estoy aportando es probablemente una pieza o una porción de conocimiento que contribuye a un sistema mucho más grande. Entonces, yo necesito combinarme tal vez con otras tecnologías nuevas, otras tecnologías existentes, con otras habilidades complementarias que yo no tengo. Y esa es una de las razones por las que es necesario funcionar. Ahora bien, si nos centramos solo en los recursos que se proveen, no solamente desde el punto de vista micro de mi proyecto o mi producto, la innovación funciona en redes también. Mucha gente los llama ecosistemas, nosotros preferimos llamarlo redes porque de alguna manera necesito una red colaborativa, no solamente un ecosistema en donde alguien se come a otro o alguien vive de otro. No es una cadena alimenticia per se, sino que es una cadena de relaciones, es una red de relaciones que aportan recursos. Ahora bien, hay muchísimos tipos de recursos, pero los principales, ustedes los pueden ver en este slide: maquinaria de equipo, abogados que proveen de propiedad intelectual, recursos financieros que vienen tal vez de ángeles inversores, de inversionistas, de joint ventures, hay gente que provee de materiales y también se provee de talento especializado. Como lo habíamos hablado en el slide anterior, las tecnologías son modulares y yo probablemente no tengo todo el talento para poder llevarlas a cabo y materializarlas. Y esta es la razón por la que los recursos provienen de redes también. Ahora bien, si estamos hablando de redes que proveen recursos, entonces estamos hablando de colaborar. Todos necesitamos contribuir de alguna manera y tiene que ser una relación ganar-ganar. No puede haber un desbalance entre lo que yo proveo y que otra persona no provea de la misma manera, aunque sea de manera complementaria. ¿Sí? No tiene que ser de la misma manera. Probablemente alguien pone capital, pero ese tiene que ser de alguna manera equivalente al valor que puedan proveer ciertas habilidades, cierto conocimiento, acceso a mercados. Y eso es importante cuando pensamos en establecer esa colaboración. Ahora bien, no solamente es importante el tener en mente que esa red necesita de distintos recursos, distintas habilidades, porque proveemos de distintos activos complementarios, sino que también hay diversos actores que están involucrados en este proceso. Típicamente hemos pensado solamente en corporaciones, los emprendedores, los inversionistas, pero hay otros actores importantísimos que muchas veces se nos pasan por alto. Los científicos, por ejemplo. Todos los avances tecnológicos
comienzan desde el punto de vista de la tecnología, de ingeniería, productos tal vez ya terminados, o a veces desde avances de la ciencia a un nivel muy básico. Muchas veces estos recursos no los provee un inversionista, los provee un gobierno. Por ejemplo, mucha gente habla de Silicon Valley, Múnich, el hub de Carolina del Norte, Israel, y lo que podemos ver es un fuerte componente de capital y de recursos proveídos por el gobierno. No hay prácticamente ninguna economía en donde todos estos actores puedan trabajar de una manera conjunta sin producir resultados. Es un requisito, de hecho. Obviamente las corporaciones tienen que entrar ahí, porque muchas de esas corporaciones tienen procesos ya establecidos de investigación y desarrollo y a veces no tenemos científicos que trabajan en lo privado, sino vienen de universidades. De ahí viene el término de transferencia tecnológica, en donde nosotros podemos desde un punto de vista muy práctico ver a las universidades como una fuente de investigación y desarrollo, porque yo no tengo un departamento de investigación y desarrollo. Y obviamente los abogados juegan un papel muy importante orientándome en cómo puedo yo proteger todos estos inventos y todos estos nuevos descubrimientos. Y otra cosa muy importante es que ha habido actores nuevos como las asociaciones que muchas veces proveen de talento especializado en finanzas, en mercadeo, procesos de aceleración, procesos de incubación. Entonces, cuando nos damos cuenta, todos estos actores suman a lo que llamamos una red de innovación, una red sociotécnica o un ecosistema, como lo llaman muchos, para proveer de una manera complementaria de todo lo que se requiere para materializar innovaciones de una manera más. Eso es una cosa importante. Ahora vamos a ver un ejemplo que viene de la industria de los dispositivos electrónicos transparentes y flexibles, una industria que se calcula más o menos que potencialmente podría ser de unos 500 billones de dólares para el año 2025. Y vamos a verlo con un ejemplo de Andrew Fluid, que es el director de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cambridge. Y nos vamos a centrar en uno de los proyectos que Andrew empezó a gestar hace casi 20 años, basado en un biosensor. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un dispositivo electrónico completamente transparente, o en su mayoría, y era parte de un proyecto más grande de donde salió este sensor. Andrew, como parte de sus investigaciones, batió un récord a nivel mundial en detección de partículas en tiempo real. Para que ustedes se hagan una idea, él descubrió que por medio de ondas acústicas se podían detectar partículas del tamaño n a la menos 16. Para que nos hagamos una idea de qué es esto, es más o menos el tamaño de un virus, de una bacteria en tiempo real. Y pues este biosensor fue un gran descubrimiento. Se empezó a pensar cuáles eran las posibilidades para este biosensor. Entonces, Andrew empezó a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y una de las primeras cosas que se vinieron a la mente fueron, bueno, probablemente detectar un virus, una bacteria. ¿Qué pasa con detección temprana de síndrome de Down, por ejemplo? Y ahora que está tan de moda el tema de los alimentos orgánicos, una de las avenidas que se pensó para el desarrollo de este biosensor era, bueno, ¿qué pasaría si yo pudiera detectar de alguna manera qué es orgánico y qué no lo es? ¿Verdad? Porque existe todavía mucha controversia respecto a si algo tiene rastros de algún pesticida y cosas de esta. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Les estoy hablando del año 2008, 2009, en el que Andrew decidió no perseguir las primeras dos avenidas del tema de un biosensor. En el caso de todos los temas biológicos era por una razón puramente práctica, requiere demasiada inversión, es una inversión muy alta y además de eso, todos los temas biológicos pues requieren de muchísimo tiempo de desarrollo. Pruebas clínicas, procesos de aprobación que pueden durar de 10 a 15 años. Y luego, en el tema del síndrome de Down, nos pusimos a pensar, yo participé del proyecto, que probablemente no era algo muy conveniente el poder detectar el síndrome de Down sin poder hacer algo al respecto, entre comillas, porque en ciertos países, sobre todo en Europa, muchas de estas detecciones que tradicionalmente se hacían por medio del líquido amniótico terminaban en un aborto. Entonces, no se quería ser parte de este tipo de actividades y pues lo más lógico era inclinarse por detección de alimentos
orgánicos, ¿verdad? Detección de trazas, de pesticidas y este tipo de cosas. Ahora bien, cuando hablamos de la red sociotécnica, que es la herramienta que vamos a estar evaluando ahorita, todo lo que hablábamos en la primera parte de cómo yo detecto cuáles son esos recursos que yo necesito, cómo de alguna manera yo puedo atraer esas alianzas que necesito. Lo que vamos a ver ahorita en la red sociotécnica es básicamente cómo de una manera gráfica yo puedo representar todos los recursos que yo requiero, talento, eh, recursos financieros, tecnologías complementarias y cómo yo puedo, desde un punto de vista estratégico, poder establecer como parte de las metas intermedias hacia un objetivo más grande de poder innovar, cuáles son esas relaciones que yo necesito establecer para poder capturar estos recursos. Por ejemplo, en el caso de Andrew, si ustedes ven, tenemos una fotografía de él en el centro y hay una línea que parte de la fotografía hacia afuera con un símbolo de libras esterlinas. Básicamente eso significa que Andrew necesitaba dinero para poder desarrollar este biosensor. Ahora, ¿para qué se necesitaba ese dinero? Principalmente para poder contratar a un asistente de investigación que hiciera el desarrollo tecnológico de este biosensor y también para pagar por espacio de laboratorio. Eso era una cuestión muy importante. ¿Cómo podíamos nosotros ubicar a esta persona, pero no solamente a la persona, sino ponerla en un contexto adecuado? Otra cosa importantísima, recordándoles que más o menos por estas fechas, 2007, 2008, fue que empezaron a salir los teléfonos inteligentes. De alguna manera se previó que el teléfono podía ser una tecnología muy importante. Todo indicaba que iba a ser una tecnología muy importante. Entonces, una de las cosas que se estaba contemplando era, bueno, ¿qué pasaría si yo integrara este biosensor en un teléfono? Y yo podría probablemente en un supermercado, en un mercado, detectar si algo es orgánico o no. Entonces, recapitulando, si ustedes ven, tenemos distintos recursos, tenemos infraestructura, tenemos tecnología, tenemos dinero, tenemos talento especializado y en esta herramienta de la red sociotécnica lo que hacemos es prácticamente dibujar líneas que emergen del centro. En el centro yo puedo poner mi persona como inventor, como emprendedor, puedo poner mi idea y los recursos que yo voy requiriendo. Eso es lo que significan estas flechas. Luego, como parte del proyecto, era importantísimo también detectar dónde se podía obtener talento especializado en temas bioquímicos, porque no solo era un tema electrónico, sino había que saber exactamente qué era lo que había que detectar, ¿sí? De igual manera, desde el punto de vista del cliente, los supermercados, había que entender cuál era esa necesidad exacta que de una manera especulativa se había detectado de poder proveerles a ellos un medio para entender si algo era orgánico o no. Luego, una de las cosas que se hizo fue aproximarse a la universidad y pues solicitar recursos, ¿verdad? Se solicitaron recursos a la universidad. Sin embargo, una de las cosas importantes que se detectaron ahí fue que, entonces, una de las cosas importantes fue que al hacer la aproximación a la universidad en búsqueda de fondos, se Una de las cosas importantes que hay que hacer notar es que, si ustedes se dan cuenta, hay una flecha que emerge del logo de la Universidad de Cambridge hacia el dinero, porque bueno, la razón principal fue que al hacerles la aproximación a ellos para solicitar fondos, dijeron, bueno, nosotros también necesitamos fondos, ¿verdad? No podemos proveerlos. Entonces, se detectó que el equivalente a los consejos de ciencia y tecnología que tenemos en Latinoamérica, el Engineering and Physical Sciences Research Council de Inglaterra, que es prácticamente un organismo de gobierno encargado de dirigir fondos hacia promoción de ciencia y tecnología con el fin de crear crecimiento económico. Tenía algunos fondos disponibles precisamente para el desarrollo de tecnologías emergentes y una de las prioridades era precisamente esta industria, la industria de los electrónicos flexibles y transparentes. Entonces, se hizo una solicitud de fondos con ellos, ¿verdad? Pues los asignaron. Entonces, ahora si ustedes ven en ese logo del EPSRC,
hay una flecha de la cual salen un símbolo de libras. Esto quiere decir que los recursos financieros los proveyó el EPSRC a la Universidad de Cambridge y luego ustedes ven que hay una flecha verde que fluye de la Universidad de Cambridge hacia Andrew. Eso quiere decir que los fondos fluyeron hacia él y esos fondos fueron utilizados principalmente para poder contratar a este asistente de investigación y contratar el espacio en el laboratorio que de alguna manera se necesitaba para poder desarrollar el biosensor. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que hay otras flechas aún emergiendo de el inventor, el científico principal de este proyecto hacia afuera, ¿verdad? Y una de ellas, que era de las que más preocupaba, era el entendimiento del cliente. Y buscando aliados que proveyeran de esa expertise relacionada al cliente, se detectó que existía esta compañía llamada Herbert Retail, que son básicamente un grupo de empresas, porque no era solo una, dedicada a proveer de soluciones a todo el mundo del retail, de las ventas al detalle. Lo que se hizo fue establecer una alianza con ellos, por eso ustedes ven que emerge una flecha verde desde Herbert Retail hacia Andrew para cerrar una alianza y poder generar este conocimiento del cliente que no se tenía. Luego, si ustedes se dan cuenta, Samsung está ahí porque por la importancia de los teléfonos inteligentes y todo el valor que ellos querían agregarle a ellos, se accedió a proveer de estos teléfonos para poder explorar cómo integrar este biosensor. Por eso es que ahora vemos una flecha fluyendo desde Samsung hacia el teléfono inteligente y hacia Android. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya habiendo establecido todos estos vínculos importantes, nos hacía falta uno todavía, ¿sí? Y era, bueno, ¿cómo de alguna manera nosotros podemos tener también todo ese conocimiento, no solo desde el punto de vista del cliente, los supermercados y qué necesitan, sino también alguien que desde el punto de vista bioquímico, como ustedes ya lo habían escuchado, podía proveer el conocimiento de esa solución de qué había que medir, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes al acercarse a los supermercados fue que ellos manifestaron que no les interesaba mucho saber si algo era orgánico o no. Lo más importante acá, nos mencionaron ellos, es poder predecir cuánto tiempo en anaquel le quedan a los perecederos. Entonces fue una cuestión interesante porque eso le dio un giro al proyecto, algo muy común en proyectos de innovación, que cuando uno está desarrollándolo se encuentra probablemente que el problema no es tan relevante para alguno de los actores de la red, sino que hay otras cosas que toman precedencia y en este caso pues era la predicción de cuánto tiempo de vida de anaquel le quedaban a los perecederos. Entonces, ahí nos enteramos que había alguien en el departamento de ingeniería química trabajando en cómo poder alargar la vida de anaquel por medios naturales. Entonces fue interesante porque eso cerró el ciclo, ¿verdad? Esto se podía lograr por medio de hacer detección como un primer paso y aún había que trabajar en esto. Entonces, ahí se había completado prácticamente el ciclo y si ustedes se dan cuenta, esta red lo que nos permite es ver un conjunto de actores y la evolución en el tiempo de cómo yo voy adquiriendo esos recursos, ese talento, esas tecnologías que me van a hacer a mí posible el desarrollo de una innovación. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Entender que mi producto, mi innovación, mi proceso, mi modelo de negocio funciona en una red que va más allá de la organización, el startup en el que yo estoy trabajando o el producto que yo estoy desarrollando, sino que funciona en un contexto que habitualmente es una red de relaciones que proveen de estos activos complementarios. Entonces, esta es una versión sociotécnica. Y ahora le vamos a hacer fast forward a 2019. Esto que estábamos platicando era entre los años 2007, 2008 hasta el 2012. Y lo que resultó de este proyecto, que tal vez es la parte más interesante, es cómo este biosensor, 7 años después, encontró una venia interesante de desarrollo de productos haciendo kits
para que la gente pueda hacer sus propias detecciones de partículas muy pequeñas en tiempo real. Al final ya no se materializó el otro proyecto, se quedó en suspenso por falta de fondos durante algún tiempo, pero se conservó la red. Y como parte de esta red, en una universidad española se reclutaron algunos ingenieros eléctricos que están trabajando hoy en día en este startup que se llama Sorex Sensors. Vamos a ver ahorita otra variante de la red. Fíjense pues, una cosa interesante. Ustedes pudieran en un momento determinado decir, bueno, yo no quiero enfocarme tanto en los recursos, yo necesito empezar desde antes y entender cuál es el potencial que esta habilidad, que este recurso que yo tengo pueda proveerle a más gentes. Les voy a dar un ejemplo de mi experiencia sobre el campo de desarrollo de nuevos productos, innovación, y cómo de alguna manera fui desarrollando la estrategia para poder atacar clientes por medio de la creación de una red. Y si ustedes ven en el centro, tenemos una figura geométrica que representa NPD, New Product Development, la disciplina en la que yo me desempeño. Entonces, en esta variante de la red lo que vamos a ver es cómo yo puedo de una manera muy simple, pero muy poderosa al mismo tiempo, detectar cuáles son los problemas y las soluciones que hoy en día le dan los actores que tengan de alguna manera un interés en el tema de innovación, de desarrollo de nuevos productos. Si ustedes ven, lo primero que hice fue dibujar flechas hacia afuera, especulando un poco acerca de quiénes pueden tener un interés en el tema de innovación. Algunos sospechosos usuales, los inventores, trabajan en temas de innovación. Su propósito de vida es crear cosas nuevas. Los laboratorios que hacen investigación y desarrollo, por supuesto, ¿verdad? Que aunque en Latinoamérica no hay muchos, hay. Los consejos de ciencia y tecnología, que su labor es promover la ciencia y tecnología para resolver problemas. Universidades, por excelencia, las universidades que investigan, porque no todas investigan, algunas universidades solo enseñan, las universidades que investigan tienen por objetivo producir y diseminar conocimiento, porque esto nos lleva a que podamos progresar en otros campos. Si ustedes se ponen a pensar, los organismos de desarrollo y los gobiernos están interesados en crear oportunidades de trabajo, resolver problemas sociales, y en esto la innovación, el desarrollo de nuevos productos juega un papel fundamental. Las incubadoras y las aceleradoras, de una manera similar, trabajan con mucha gente que tiene innovaciones para poder llevarlas al mercado. Los emprendedores son los que promueven estos proyectos. Las pymes necesitan diferenciarse de otros por medio de creación de productos superiores, diferentes y novedosos. Los inversionistas les interesa muchísimo poner su plata en proyectos prometedores y la innovación ayuda con esto. Y las empresas medianas y grandes, por supuesto, están interesadas en el tema porque de alguna manera la ampliación de las ventas muchas veces tiene que venir no solamente de que un producto pueda penetrar más, sino de crear nuevos productos, de abrir nuevos mercados. Y una cosa interesante fue la identificación de un consultor, que era en ese momento la competencia directa. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de los años 2013 al 2015, en el ámbito centroamericano principalmente. Entonces, estas flechas simbolizan esos actores que de alguna manera tienen un interés en el tema de innovación, ¿sí? Esto incluye competidores, organismos de gobierno, no solamente es la cadena de valor y no solamente son los clientes. Ahora bien, el segundo paso en esto es bien importante, es detectar cuáles son los problemas que ellos tienen que están relacionados con lo que yo estoy promoviendo, con el proyecto que yo estoy desarrollando. En este caso, ¿sí? Es poder hablar un poco de, bueno, ¿qué problemas puedo yo, tal vez por experiencia propia o incluso especulando, identificar como problemas relacionados con el tema de innovación que tienen estos actores que yo los puedo resolver? Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en los consejos de ciencia y tecnología, ellos tienen un problema en cuanto al desarrollo científico y tecnológico como una herramienta de transformación y de desarrollo económico. Una de las grandes preocupaciones por interacción con ellos que yo conocía era, bueno, ¿cómo podemos hacer esta creación de ciencia y de tecnología que tenga ese fin de actuar como un vehículo de cambio?
Los organismos de desarrollo y los gobiernos, de una manera muy similar, buscan el desarrollo económico, el desarrollo social. Y es innegable, eso es parte del consenso que hay a nivel mundial hoy en día, que la ciencia y la tecnología facilitan esto. Las incubadoras y las aceleradoras están siempre en búsqueda de proyectos prometedores, de emprendimientos prometedores, ¿sí? Y la innovación, per se, es eso lo que persigue, poder brindar cosas diferentes, novedosas, superiores a lo que ya tenemos hoy en día. En el caso de los emprendedores, es diferenciarse y generar un negocio mucho más fuerte. Las pymes también diferenciarse y hacer crecer su negocio, al igual que las empresas grandes. Y los inversionistas, tener oportunidades de inversión mucho más atractivas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer nivel era identificar esta innovación que yo tengo. El segundo es identificar los actores y cuáles son los problemas que ellos tienen que están relacionados con lo que yo estoy promoviendo. ¿Ok? Eso es una cosa bien importante. Ahora, es muy importante tener cuidado con el siguiente nivel, que muchas veces aquí es donde mucha gente se pierde. El siguiente nivel, si ustedes lo ven, son las soluciones que están dando estos actores hoy en día a esos problemas que tienen. Si partimos de la premisa de que la innovación no necesariamente tiene que empezar de cero, sino que está partiendo probablemente de una base de conocimiento o una base de experiencia previa, una de las cosas que nos tiene que quedar clara es que nosotros, por definición, lo que tenemos que hacer es brindar, de nuevo, una solución superior, diferente y novedosa a lo que estas personas ya tienen. ¿Sí? Mucha gente le gusta pensar que estas son innovaciones incrementales o radicales. Independientemente de esos detalles, yo tengo que darle a la persona que me está comprando una innovación una mejora en lo que ellos están pagando, el precio, por el desempeño que esto les brinda. Entonces, si yo estoy hablando de crear una red que me va a permitir a mí comercializar, por ejemplo, procesos de innovación como producto, yo necesito brindarles a ellos una solución que se adapte a sus necesidades y que pueda mejorar lo que ellos están haciendo hoy en día. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los consejos de ciencia y tecnología, hay una flecha que fluye hacia dinero de investigación. Esa es la solución que se le ha dado muchas veces a poder crear innovaciones orientadas a resolver problemas económicos. Es poner dinero como inversión en ciencia y tecnología. Si ustedes se ponen a pensar, muchos organismos de desarrollo, muchos gobiernos, buscando el desarrollo económico, lo que hacen es buscar dinero en cooperación técnica. Bueno, entonces hay una oportunidad ahí, por ejemplo, de ofrecer cooperación técnica, pero específicamente en temas de innovación, con ese foco. ¿Sí? Muchas empresas grandes, por ejemplo, han estado tratando de incrementar sus ventas con productos que tal vez ya están establecidos, pero tratando de abrir nuevos mercados. Entonces, si es lo que están buscando es incrementar sus ventas, una de las avenidas potenciales es el brindar el desarrollo y el acompañamiento para innovaciones, por ejemplo. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos acá desde un punto de vista más estratégico, que fue lo que yo hice en su momento, uno puede ver una red de actores que probablemente no exista aún. Hay algunos actores con los que queremos interactuar y establecer relaciones ganar-ganar. Y parte del objetivo es poder entender cuáles son los problemas que tienen y en dónde se les puede ayudar. Sería muy ingenuo pensar que estas soluciones que ellos tienen muchas veces no son buenas. De hecho, podemos pensar que tal vez la gran mayoría de estas soluciones son buenas, pero siempre que se hace este análisis de identificar qué problemas se tienen, siempre hay espacio para mejora. Entonces, la importancia de este tipo de red sociotécnica, a diferencia de la anterior, es que yo estoy buscando qué oportunidades de crecimiento tengo, en dónde me puedo enfocar yo para poder hacer crecer mi red, para poder desarrollarla y a la vez elegir qué problemas quiero yo resolver o ayudar a resolver y qué soluciones son las que voy a mejorar, contra qué estoy compitiendo. Entonces esto desde el punto de vista estratégico tiene una importancia enorme, porque yo lo que estoy haciendo es elegir mis batallas y saber con quiénes es que yo tengo que establecer esta relación. ¿Ok?
Entonces, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Les vamos a pedir que puedan desarrollar la red sociotécnica para su proyecto. Una cosa importante, si ustedes consideran que la etapa en la que está su proyecto les requiere a ustedes de poder identificar simplemente esos activos complementarios y qué son las cosas que ustedes necesitan para desarrollar esa innovación, la primera versión de la red es la más importante. Si estamos en una etapa mucho más temprana o si lo que estamos buscando es puramente la comercialización de algo, la segunda variante es la más importante. Puedo especular qué tipo de problemas le puedo resolver a esta gente y hacer la segunda variante de la red. Ahora bien, lo más importante es identificar también si puedo crear sinergias a nivel local o incluso dentro del mismo grupo en el que ustedes se están moviendo hoy en día como parte de este hackathon. Entonces, esta va a ser la siguiente etapa y vamos a trabajar en esta red social. Aquí les dejo el slide en donde pueden ver cuál es la red, si la que ustedes creen que es más conveniente es la segunda. Bueno, vamos a continuar. En nuestro ejercicio anterior estábamos buscando identificar esos actores, los problemas que tienen y las soluciones que están dando hoy en día a cualquier actividad que en el contexto de la innovación están relacionadas con lo que nosotros hacemos. Ahora, a una segunda etapa. Vamos a pasar a la etapa en donde yo, después de haber identificado esos actores, lo que necesito hacer a continuación es explorar directamente con ellos cómo podemos establecer estas relaciones de sinergia. Entonces, dentro del proceso de ignición, en donde estamos nosotros ahorita, es en la etapa de investigación. Vamos a proceder a poder entender cómo yo puedo moverme, cómo puedo progresar luego de que identifique estas relaciones para poder investigar y refinar cuál es el foco de esa innovación en el que yo voy a estar trabajando. Entonces, si estamos hablando de investigar, a diferencia de otros tipos de investigación, cuando estamos hablando de desarrollos de nuevos productos y de nuevos mercados, de lo que estamos hablando es de generar conocimiento. Recuérdense que en algún slide anterior hablamos de cómo el proceso se trata de fallar, fallar barato, fallar frecuente y fallar pronto. Y al final del día de lo que estamos hablando es que subyace en todo el proceso el supuesto de que estoy generando conocimiento. Esto quiere decir que yo voy a trabajar iterativamente en investigar, diseñar cosas y luego probarlas en el mercado, primero a un nivel conceptual antes de construir algo funcional y poder corregir todas aquellas cosas que por medio de la interacción con los usuarios y los clientes yo puedo prever que no va a funcionar. Entonces, por definición, el hilo conductor de todo el proceso es generar conocimiento nuevo. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora bien, hay dos tipos fundamentales de conocimiento que yo puedo generar, pero ¿por cuál debería de inclinarme si estoy en esas etapas tempranas del proceso de innovación? Bueno, vamos a ir viendo ciertas cosas. Por ejemplo, el conocimiento lo puedo yo dividir de acuerdo a varios aspectos, dependiendo de qué es lo que yo quiero averiguar. Por ejemplo, si yo lo que necesito es cobertura, necesito inferir en una población cuál es la tendencia hacia ciertos comportamientos, necesito medir cuáles son las preferencias, por ejemplo, pero estimarlo a nivel poblacional, entonces yo necesito un estudio cuantitativo. Ahora bien, yo no puedo medir lo que yo no conozco. Si lo que yo necesito es explorar categorías, entender fenómenos, entender procesos, yo lo que necesito es profundidad. Necesito ir al detalle, a la granularidad de un fenómeno para de luego poder crear categorías y probablemente hacer un estudio cuantitativo. No quiere decir que esto se dé en una sola dirección, que siempre tiene que preceder lo cualitativo a lo cuantitativo. A veces puede ser que haya una estadística que sea interesante para mí y a partir de la cual yo quiero averiguar cómo puedo contribuir a entenderla mejor, en donde alguien podría decir, mire, el 90% de los negocios no sobreviven más allá de los 42 meses. Por lo tanto, nosotros hablamos de
ya emprendimientos consolidados más allá de 42 meses. Bueno, entonces yo quiero entender cuál es la historia en esos 42 meses. Lo que necesito es profundidad en el proceso y eso me lo brinda un proceso cualitativo. Otra cosa importante, en temas cuantitativos, yo defino el tipo de sujeto con el que yo voy a interactuar para poder obtener cierta información y hacer una inferencia. Mientras estos sujetos puedan cumplir con ciertos perfiles que yo he desarrollado, los elijo de una manera aleatoria, ¿sí? Porque prácticamente puedo distribuir una encuesta por medios digitales, físicos, cara a cara, o por el contrario, cuando yo necesito entrevistar a alguien, casi siempre esto es, por ejemplo, un diálogo, una observación de alguien en particular, yo necesito identificar a ese sujeto específico. No puedo hacerlo con cualquier persona, porque probablemente no es el perfil que yo estoy buscando. Entonces, esto es una gran diferencia, porque hay una menor distancia, físicamente hablando, en donde yo tengo que observar a alguien, tengo que interactuar con alguien, ¿sí? Por el otro medio, yo lo que simplemente puedo hacer es mandarle una encuesta y esta persona la llena y yo la recibo de una manera pasiva, ¿sí? Que es algo que vamos a hablar en el siguiente punto. Ahora bien, con los números yo hago un análisis, ¿sí? Puedo hablar de porcentajes, puedo hablar de tendencias y hacer predicciones. En el caso de lo cualitativo, yo lo que hago es interpretar cosas. Por ejemplo, alguien me puede decir que es barato, pero no es lo mismo el concepto de barato para una persona de un nivel socioeconómico muy alto que para una persona de un nivel socioeconómico muy bajo. Estamos hablando de dos percepciones distintas de qué constituye barato, por ejemplo, o caro. O alguien puede decir, esto es demasiado picante, estamos hablando de un alimento, o muy frío, muy distante, qué sé yo. Cualquier tipo de parámetro de desempeño que estemos nosotros tratando de construir adentro de una innovación que pueda medir el nivel de satisfacción que una persona está teniendo con lo que yo estoy comercializando, necesito entender en profundidad qué significa para esa persona, porque los dos podemos tener una interpretación completamente distinta de qué es barato, qué es frío, qué es amargo, qué es dulce, ¿sí? Entonces, eso es muy difícil poder entenderlo si yo no conozco a ese sujeto. Tengo que familiarizarme con él. Entonces ahí yo puedo interpretar a qué se refiere él cuando está refiriéndose a algo con alguno de estos términos. Por el contrario, con el análisis, cuando yo ya puedo hacer una medición de algo que ya conozco. Es por eso que en el siguiente punto hablamos de interacción, ¿sí? Como en un talk show, en donde yo estoy conversando con alguien, aclaramos ideas, discutimos, cuestionamos, expandimos sobre ciertos tópicos, versus la recepción pasiva que yo hago de los datos cuando alguien me llenó una encuesta. Alguien llena una encuesta y me la da a mí. A ver, probablemente haga una pregunta, pero no es un diálogo, no se basa en un diálogo. En cambio, en la investigación cualitativa, frecuentemente, no es así en todos los métodos, esto sí se da. Y tal vez una de las cuestiones más importantes que ya la hemos ido mencionando ahora es que cuando estamos hablando de números, de lo cuantitativo, yo lo que estoy buscando es predecir. Estoy buscando medir y poder de alguna manera hacer inferencias de una población. En el caso de lo cualitativo, no. Estoy explorando lo desconocido. Yo no sé qué es lo que necesito medir. Bueno, entonces voy a explorar a ver qué hay. ¿Sí? Y estas son de las diferencias principales. Ahora bien, durante todo el proceso, como ya lo habíamos mencionado, se genera información. Ustedes ven unas siglas en la parte inferior de este slide, GEP, y ahí hablamos de que en las etapas tempranas yo necesito generar información. Luego, de cuando empiezo a investigar y empiezo a diseñar, yo puedo empezar a experimentar con algo de esta información que estoy generando y luego, cuando esto ya ha generado información que ha reducido mi incertidumbre, la complejidad con la que ya me estoy enfrentando, la ambigüedad de no saber qué hacer muchas veces con estas variables que estoy encontrando, yo ya puedo pasar a predecir. Yo ya puedo hacer experimentos, modelos, etcétera, etcétera. Entonces, estas siglas GEP representan muchos de los métodos que no quiero dar la impresión equivocada diciéndoles que va a funcionar de manera lineal, pero sí, casi siempre en las primeras etapas yo puedo utilizar entrevistas semiestructuradas, eso es lo que quiere decir SE,
para poder entender mejor a esos sujetos con los que yo voy a estar trabajando para crear una red sociotécnica. Puedo darles diarios y pedirles que registren la experiencia que están teniendo en relación a cualquier proceso que yo esté tratando de entender. Por ejemplo, si estoy hablando de entender cómo utiliza la gente sus teléfonos celulares, yo les puedo dar estos diarios y que ellos hagan un registro. Puedo hacerlo probablemente creando usuarios o hashtags en algunas redes sociales. Y de los métodos por excelencia es toda la parte etnográfica, la observación y la participación, que lo vamos a ver en más profundidad en la siguiente sesión. Entonces, cuando yo estoy en estas etapas iniciales visualizando y empiezo a investigar, estos son los métodos que utilizo por excelencia. Luego, cuando yo empecé a generar información, ustedes ven cómo pasamos de visualizar e investigar a la parte de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo investigué y tengo información valiosa, que muchas veces le llamamos insights, esta información valiosa que yo utilizo, la puedo procesar y transformarla en un modelo conceptual, un prototipo conceptual de la innovación que yo estoy conceptualizando, que yo estoy diseñando. ¿Ok? Y ese diseño puedo regresar e investigar validándolo con usuarios. Y esto lo puedo hacer por medio de talleres de co-creación. Les puedo dar a ellos la idea, toda la información valiosa que yo tengo y exponer mis ideas hacia estas comunidades, parte de la red sociotécnica, que me ayuden a crear qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? ¿Cuál es la forma que debería tener esta innovación? ¿Qué parámetros de desempeño debería tener? ¿Qué precios? ¿Qué modelo de negocio? ¿Qué recursos debería yo de contemplar en esto? Ahora bien, si yo estoy un poco más avanzado, yo ya puedo hacer evaluación de los prototipos. Esto quiere decir que probablemente yo ya hice una primera iteración y regresé de diseñar a investigar, validando con algunos usuarios en talleres de concreación, en entrevistas uno a uno. Y yo lo que puedo hacer es evaluación de prototipos dándole a las personas eh, este prototipo ya creado y que me puedan retroalimentar. En esta fase podemos pasar varias iteraciones, pero hay que tener mucho cuidado y no pasar demasiado tiempo haciendo estas iteraciones. Llega un punto de saturación, que es cuando yo ya no encuentro mucha información nueva en la red sociotécnica que me estoy moviendo, y ese es el punto en el que yo tengo que pasar a crear algo. En ese proceso de creación, yo puedo hacer mapas de ruta, diseñar experimentos, hacer encuestas para poder hacer esa predicción que yo necesito. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que el proceso de investigación es prácticamente el hilo conductor de todo el desarrollo. Ahora bien, si ustedes se ponen a pensar, como la investigación es diferente, bueno, ¿qué es lo diferente? Imaginémonos un iceberg, una masa de hielo. Probablemente algo de lo que nosotros nos estamos encontrando son problemas de lentitud en algo, oportunidades de mejora en el sabor de alguna cosa, eh, el reducir, por ejemplo, el riesgo de algunas amenazas que yo estoy teniendo, etcétera, etcétera. Esa es la punta del iceberg. Lo que yo hago con estos métodos cualitativos es como que estuviera horadando, estoy profundizando en ese iceberg y lo que yo busco encontrar son cosas que son sorpresivas, que de alguna manera puedan generar interés en mi innovación, cosas que son probablemente inesperadas, que puedan beneficiar a los usuarios, cosas que no existen pero que son deseables, ¿sí? Si es que es alguna innovación incremental, porque muchas innovaciones son tan nuevas que son soluciones en búsqueda de problemas. Entonces la gente no puede imaginarse cosas que no existen, ¿verdad? Muchas veces y no saben que es posible. Eso le pasó al láser, casi 50 años para encontrar una aplicación, porque era una solución en búsqueda de problemas, como muchas tecnologías emergentes le sucede. Buscar qué es lo revelador, lo interesante, ¿verdad? Y qué es lo valorado por el cliente y el usuario, que muchas veces nosotros suponemos que es algo y en realidad difiere mucho de los supuestos que nosotros tenemos. Entonces, lo importante acá es poder entrar y si estuviéramos en un teatro, ver tras bambalinas qué es lo que hay. ¿Sí? Una cosa es lo que nosotros podemos ver, pero necesitamos entrar a esa parte más profunda y entender qué está sucediendo desde la perspectiva de los usuarios. Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que existe un cambio de identidad muchas veces en las innovaciones. A veces asociamos las innovaciones con cambios en estructuras, en diseños, ¿verdad? Que ahora está tan de moda el tema del diseño,
Pero una de las cosas interesantes que nosotros podemos descubrir al profundizar es que a veces un objeto con cambiar de identidad puede constituir una innovación. Vean, por ejemplo, la tornamesa. ¿Sí? Un profesor de la Universidad de Cambridge, Jochen Runde, hizo una investigación de varios años observando artistas de hip hop en YouTube, tratando de entender qué era lo que había sucedido con la tornamesa, porque luego se había convertido en un instrumento musical, con el scratching, por ejemplo, y descubrió pues que hubo una serie de accidentes que hizo que alguien manipulara la tornamesa de una manera en la que hacen estos ruidos, el scratching, que dio origen al hip hop y a todo lo que se vino después de esto con la música electrónica. Lo más interesante de esto es que había un tocadiscos que en esa época esta marca logró vender durante los años 70 3 millones más de copias solamente porque la tornamesa pasó de ser un instrumento de reproducir música a ser un instrumento de crear música con la música electrónica. Y esto fue muy sorprendente. Ahora bien, estas son cosas que se descubren no por medio de una encuesta, no por medio de un modelo matemático, sino por medio de métodos cualitativos, en donde nosotros podemos ver cuál es la historia atrás de eso. Ahora bien, si hablamos nosotros de métodos por excelencia, uno que es bastante popular, aunque no muy bien aplicado, son las entrevistas semiestructuradas o las entrevistas en profundidad, como les llaman. Estas entrevistas semiestructuradas son diálogos que, aunque tienen preguntas abiertas, se estructuran de una manera para poder ir guiando la conversación de una manera objetiva, minimizando el sesgo para poder obtener la información que a nosotros nos interesa. Y para esto, nosotros necesitamos tomar eh, varios pasos que se pueden resumir en diseñar, entrevistar e interpretar. Este proceso de diseñar, entrevistar e interpretar eh, es importante en base a la experiencia que hemos tenido un grupo de personas que somos apasionadas del tema de innovación. Es importante tomar en cuenta que muchas veces cuando estamos entrevistando es difícil tener escucha activa. Eso es poner atención y estar completamente presente con la persona y no estar al mismo tiempo pensando en la siguiente pregunta, en qué es lo que significa lo que me está diciendo la persona. Y nos ha servido muchísimo el poder hacer entrevistas en parejas. Y básicamente se divide el trabajo, una persona guía la entrevista, la otra persona puede tomar notas y hacer preguntas adicionales y el entrevistador es el que está encargado de ir guiando toda la conversación y tratar de entender qué es lo que subyace en esas partes profundas del iceberg, ¿verdad? La persona que apoya puede anotar y puede intervenir cuando lo crea necesario. Y una cosa importante es que cuando se empieza a estructurar este diálogo no es útil hacer preguntas directas. Preguntas directas podrían ser, ¿le gustan los helados? Sí. Lo que necesitamos acá es que nos cuenten una historia. ¿Sí? Necesitamos escuchar la historia probablemente atrás de esos intereses, de esas preocupaciones, de las percepciones, de la visión del mundo que tiene esta persona. Entonces necesitamos hacer preguntas abiertas. Luego vamos a ver un ejemplo más concreto. Otra cosa importante, no hay que hacer dos preguntas en una. ¿Sí? ¿Le gusta el helado? Sí, no. ¿Cómo le gusta? O sea, no podemos hacer ese tipo de preguntas. Necesitamos separarlo, porque muchas veces lo que pasa es que las personas se confunden y no saben cuál pregunta responden y al final paran no respondiendo ninguna. Y lo más importante de todo es que como esto es un diálogo, el entrevistador y el apoyo deben hacer el mínimo de interacción con esta persona. No somos nosotros los que debemos hablar más, es la persona a la que estamos tratando de entender. Es una cuestión bien importante. Ahora bien, si hablamos de diseño, hay cosas que debemos de tomar en cuenta que son muy importantes. Primero, si nosotros les decimos el objetivo, probablemente las personas se van a sesgar si somos muy específicos en el objetivo. Entonces, lo mejor es hacer eh, algún diseño que incluya una explicación del objetivo, pero a grandes rasgos, porque muchas veces las personas tienden a decirle a uno lo que ellas creen que uno quiere escuchar. ¿Sí? Y es un fenómeno que tal vez se hace a nivel inconsciente, pero es importante tomarlo en cuenta. Necesitamos determinar la duración principalmente porque muchas veces estas entrevistas se pueden alargar bastante.
¿verdad? Y necesitamos proteger el anonimato del entrevistado. Eso es una cuestión bien importante. Nos interesa el qué, no el quién. Mientras esta persona tenga el perfil que yo estoy buscando de la red sociotécnica, eso es más que suficiente, ¿sí? Necesitamos también aclarar cuál es el rol de las dos personas. Bueno, ¿por qué me están entrevistando dos personas? O sea, yo puedo simple y sencillamente decirle cuál es la realidad, que necesitamos ponerle atención, eh, que la otra persona va a estar ahí para apoyar con algunas preguntas adicionales y tomar ciertas notas. Y eso también viene de la mano con el siguiente punto. Yo puedo pedirle permiso a la persona para grabar, así de sencillo, y poder tener de alguna manera la atención centrada en lo que la persona nos está diciendo. Ahora bien, una buena entrevista semiestructurada en nuestra experiencia no debería tener más de 5 preguntas y ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Normalmente cuando estructuramos las preguntas, cada pregunta representa un tema o una gran área en la que yo quiero incursionar en esta conversación. Y habitualmente es mejor que las primeras preguntas sean introductorias, sencillas, probablemente que la persona nos cuente sobre su trabajo, su vida diaria, etcétera, etcétera. Que esto nos sirve como un lubricante de una maquinaria que se va a manifestar en esa interacción, en esa dinámica que nosotros queremos crear. Una de las grandes desventajas de este método es que hay que tener un nivel de conexión bastante positivo con las personas para poder obtener información, ¿sí? Y luego de que estas primeras preguntas sean como más preguntas de hacer entrar a la persona en confianza, luego podemos empezar a pasar a preguntas que son más medulares y que son probablemente la columna vertebral del estudio, ¿sí? Aquí es donde nosotros necesitamos empezar a hacer preguntas que van mucho más directo al corazón de lo que estamos queriendo entender. Y podemos dejar una última pregunta para darle la oportunidad a la persona que nos diga algo que tal vez a nosotros no se nos ocurrió o alguna cosa que quisiera agregar que a esa persona se le ocurrió durante este interview. Ahora bien, lo más importante es, si nosotros nos ponemos a pensar que son de 3 a 5 preguntas, cuando hablamos de 3 a 5 preguntas, hablábamos de 3 a 5 preguntas de primer nivel, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es que se estructura esto. Lo importante es que cada pregunta de primer nivel es una pregunta que lo que hace es definir un área temática, ¿sí? Probablemente yo voy a enfocarme en la vida personal, ¿sí? Del individuo que estoy entrevistando. Bueno, entonces dentro de la vida personal puedo ver muchos aspectos, ¿sí? Puedo ver su familia, puedo ver niveles de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde yo puedo enfocarme en preguntas de segundo y tercer nivel, que son preguntas que siempre están relacionadas con la misma área, pero de alguna manera van a aspectos más específicos de esa área. Cuando yo me cambio de tema, es otra pregunta de primer nivel que tiene también subtemas. Algo importante es que como nosotros dejamos que las personas hablen el 80% del tiempo, casi siempre lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar de alguna manera guiando la conversación y probablemente estas personas hablen tanto que nos van a revelar cosas de las siguientes preguntas. No importa. Si ya nos hablaron de algo que venía tal vez en la siguiente pregunta, lo que hacemos es simplemente omitir esa, ¿sí? Por el contrario, lo que sí necesitamos es que cada vez que salgan cosas interesantes adentro de cada área temática, nosotros podemos ir profundizando, aunque eso no esté en el script que nosotros tenemos. Otra cosa importante es que nosotros nunca le damos esta guía a la otra persona. Nosotros la tenemos impresa con nosotros porque esto nos sirve a nosotros para estructurar la conversación. Es una cosa bien importante. Entonces, una guía de una entrevista semiestructurada se vería de esta manera, ¿verdad? Donde yo estoy hablando del objetivo, yo sí puedo escribir, como no le estoy dando a la persona, ¿verdad? Puedo escribir el perfil del entrevistado y puedo escribir una pequeña introducción también. Puedo ahí también yo ponerle, bueno, a esta persona todos los datos que habíamos hablado con anterioridad, ¿verdad? De qué es lo que nosotros esperamos de ella, que vamos a incluir aspectos, por ejemplo, de qué es lo que yo voy a estar jugando dentro del rol de entrevistador o de apoyo, por ejemplo. Y aquí podemos ver un ejemplo en esta introducción, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un estudio relacionado con innovación y se explica un poco del contexto en el que se está operando. Se les aclara
que la información va a ser confidencial y se le habla de la duración, se le también aclara que necesitamos que esté de acuerdo para que nosotros podamos grabar. Y si la persona no está de acuerdo, ¿verdad? Ellos tienen que dar su consentimiento para brindar esa información y que quede registrada en una grabación. Si no lo quisieran así, pues tenemos que abstenernos y respetar la decisión de ellos. En mi experiencia, rara vez pasa, pero lo que sí puede hacer una persona es que en un momento determinado puede decir, mire, apague la grabadora, esto no quiero que quede grabado. Bueno, eso es una cuestión importante. Ahora bien, fíjense, pues si nosotros empezamos a profundizar en el tipo de preguntas que nosotros vamos a estar haciendo, nosotros podemos hacer las preguntas de dos maneras, ¿sí? Puedo hacerlo como una pregunta normal, ¿verdad? Como es un día normal en su vida, lo puedo hacer como una aseveración. Decir, bueno, mire, cuénteme un poco de su vida, ¿verdad? Lo importante de las preguntas es que dependiendo del tipo de persona, el lenguaje que yo utilice debe estar adecuado para esto. Si estoy hablando con personas que probablemente no tengan una formación académica, pues yo no utilizo ese tipo de lenguaje. Si estoy hablando con personas de la base de la pirámide, adapto mi lenguaje a como ellos lo utilizan, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, que cualquiera de estas dos modalidades de pregunta tiene varias preguntas de segundo, tercer, cuarto y quinto nivel. Y son cosas de que cuando yo le pregunto, por ejemplo, a alguien, cuénteme un poco de su vida, probablemente ya toque algunos aspectos, ¿verdad? Si tiene hijos, si es casada, si es ama de casa, pero tal vez no nos está contando si los hijos estudian. Bueno, yo quiero entender si los hijos estudian, entonces me enfoco también en eso. Entonces, esto básicamente son recordatorios, no es que yo tenga que hacer estas preguntas. A ver, si surgen puntos más importantes dentro de la conversación que yo debería abordar, por supuesto que me enfoco en ellos. Pero estos son recordatorios de información que de alguna manera a mí no se me tendría que pasar para poder hacer productiva esta inversión. ¿Ok? Entonces, una cuestión importante que necesitamos recordar acá es que los métodos varían de acuerdo al contexto, ¿sí? En algunos casos, cuando yo necesito familiarizarme con algo, es una investigación cualitativa. Si es un tema que yo ya conozco, yo quiero hacer predicciones y hacer mediciones, pues obviamente utilizo métodos cuantitativos. Esto básicamente depende del tipo de conocimiento que yo quiero generar. Y algo importante es que yo puedo aplicar distintos métodos, ¿verdad? Puedo aplicar distintos métodos. Ahorita hablamos de entrevistas semiestructuradas, en la siguiente sesión vamos a hablar de etnografía, pero lo importante de esto es que yo los puedo combinar para obtener la mayor riqueza de información posible. Recuerden siempre que es importantísimo explorar significados, lo inesperado, lo sorprendente, todo ese tipo de cosas que nosotros no tenemos claro qué significan para las personas y principalmente porque muchas veces el cambio en la identidad de un objeto puede dar lugar al origen de una innovación, de un producto nuevo, de algo distinto, de algo superior. Entonces, cuando estamos hablando de entrevistas, nosotros estamos tratando de entender esas percepciones, los valores, las emociones, y esto se hace de una manera mucho más sencilla cuando lo hacemos en pareja. ¿Sí? Una persona se preocupa de anotar, de que esté bien la grabadora, y yo me preocupo de tener una escucha activa hacia esa persona que yo estoy entrevistando. Y una cosa bien importante también es que si yo tengo mis guías bien hechas, si tengo la tecnología adecuada, es bueno preocuparse de que la grabadora esté cargada, que tenga baterías. Si estoy grabando con un teléfono celular, ponerlo en silencio, ponerlo en modo de no molestar para que no pueda entrar una llamada y pueda cortar la grabación. Y lo más importante es que si yo me preparo bien, tanto desde el punto de vista de la tecnología que voy a utilizar, hago unas buenas guías, esto me incrementa a mí mucho las probabilidades de éxito. Entonces, lo importante de esto es que yo necesito investigar, necesito familiarizarme con los problemas, las soluciones que tienen esos miembros de la red sociotécnica y con esto vamos a terminar esta sesión. Nos vemos pronto.